Bueno, la actividad de hoy vamos a continuar con los principales trastornos de salud pública que ha postulado la Organización Mundial de la Salud como preocupantes para el siglo XXI. Hemos estado en una secuencia de trastornos, hoy nos toca el tema de la bulimia, otro de los trastornos de la conducta alimentaria. Importante saber sobre esto para poder prevenirlo. Nada en ausencia del conocimiento se puede tratar. ¿Qué es la bulimia? Psicoanalíticamente sabemos que está asociada con una pulsión destructiva, o sea, con un componente interno, intrapsíquico, que hace que la persona se quiera autodestruir. La pulsión está vuelta contra el yo. Hay una autodestrucción. Etimológicamente está asociada con el hambre de buey. ¿Qué quiere decir? El término de bulimia viene etimológicamente de la conjugación de dos términos, bus, buey, y limos, hambre, o sea, hambre de buey. En la antigüedad existían los famosos bacanales, donde la gente se ponía a comer desaforadamente, era parte de la cultura, y una de las cosas para seguir comiendo era inducirse al vómito y continuar con la comida. Ya después, en un tiempo, se empezaron a hacer estudios. A partir de los años de 1970 aparece el término de bulimia, pero hoy en día ya la Organización Mundial de la Salud se está preocupando y las naciones se están preocupando porque es una gran causa de pérdida de vida en la actualidad y especialmente en muchachas jóvenes, adolescentes. Vamos a ver cuáles son los criterios diagnósticos. Ahora, con la última actualización del DSM-5, el Manual de Clasificación de las Enfermedades, del APA, estipula que hay 5 factores que deben cumplirse para hacer el diagnóstico de bulimia. Si no existen estos 5 factores, así como lo estipula la organización, el APA, no se puede diagnosticar la bulimia. El primer factor, ¿cuál es? Existen atracones recurrentes de alimentos. ¿Cómo así atracones recurrentes de alimentos? La persona come de manera desaforada en cortos periodos de tiempo grandes cantidades de alimentos. Y una de las cosas importantes es que el sujeto tiene la sensación interna de que no puede evitar el deseo de comer. Eso es lo que se llama compulsión, conducta compulsiva. Es algo que se antepone a tu control de la voluntad y tú te ves obligado a realizar ese tipo de actos. Es como una conducta adictiva hacia el alimento. Esa es la primera indicación para el diagnóstico, los atracones. La segunda indicación está asociada con comportamientos o conductas compensatorias. ¿Qué es una conducta compensatoria? Es algo que yo hago para que lo que hice anteriormente se pueda mitigar o se pueda corregir o se pueda disminuir. Lo que pasa es que estas conductas compensatorias que usa la persona bulímica son inapropiadas. ¿Por qué? Porque utiliza el vómito autoinducido, autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, de diuréticos y muchos otras drogas, toman también anorexígenos, por ejemplo, el ayuno no medicado y el ejercicio excesivo. Esto lo hacen durante ciertos periodos. Ese es el segundo. Bueno, este tercer indicador, ¿a qué hace referencia? Que estos atracones no es que una persona coma mucho, entonces ya es bulímica, no. Tiene que tener todos estos indicadores y aparte de esto, este indicador tercero, tiene que ser por un periodo, una vez a la semana durante 3 meses. No les interesa qué tipo de laxante consumen, cuántos laxantes consumen, cuántos diuréticos consumen, qué calidad de producto. Lo que buscan es que no se evidencie de ninguna manera que han tenido atracones, que haya aumento de peso. La culpa que le genera el comer en abundancia la tienen que solventar de alguna manera, la tienen que solucionar de alguna manera.
y buscan a través de laxantes, a través de diuréticos, a través de otro tipo de drogas como anorexígenos para que les inhiba, por ejemplo, la sensación de apetito. Cualquier droga que les permita manejar la culpa por los atracones. Esto ocurre una vez a la semana durante 3 meses. Otro aspecto importante en ellos, en el diagnóstico, es la autoevaluación que ellos hacen con respecto a su propia imagen corporal. Nosotros sabemos que la imagen corporal tiene que ver con la manera como tú te percibes, con tu esquema corporal, cómo tú describes tu talla, tu peso, tu contextura, la forma de tus ojos, de tu cabello, esa manera lógica que tiene que existir entre tu percepción personal y la realidad externa. También tiene que ver la imagen corporal con la imagen cognitiva. Cómo te piensas tú, cómo te sientes tú, cómo te evalúas tú. Y también la parte emocional, cómo te sientes tú con tu cuerpo. Cómo valoras tú tu peso, tu talla, cómo te sientes cuando te miras al espejo. Si te sientes atractivo, si te sientes atractiva, si te sientes llamativo, si no te sientes acorde con la imagen que proyectas en el espejo. Entonces, la autoevaluación que se realiza la persona con este trastorno bulímico es una evaluación crítica destructiva, o sea, no se acepta. No quiere decir que la persona físicamente sea poco atractiva. Este cuadro, las personas no están delgadas, muchas veces no están obesas, muchas veces se mantienen en un peso, un sobrepeso o un peso normal, pero no son personas con estructuras amorfas o disfuncionales, de ninguna manera. El problema es intrapsíquico, el problema es la percepción de su imagen corporal. Hay una distorsión grave de la imagen corporal, del concepto de bello y no bello. Y el último indicador es que esta alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa. ¿Qué significa esto? Es con relación a la comparación con la anorexia. No tiene nada que ver con la anorexia nerviosa, es un trastorno totalmente diferente y no tiene que ver con los episodios de anorexia. ¿De acuerdo? Una persona cuando está en la fase de cuando tiene un trastorno bulímico pasa por un episodio de restricción de alimentos, pero es un episodio de restricción de alimentos muy distinto a la restricción en la anorexia. El bulímico restringe los alimentos para ocultar los atracones, pero para seguir después comiendo, porque hay una conducta compulsiva, no pueden dejar de comer. Y aparte de que no quieren dejar de comer. Entonces, es diferente, este último factor tiene que ver con el diagnóstico diferencial con la anorexia. Hay otro sistema de clasificación para dar el diagnóstico de bulimia o de cualquier otro diagnóstico, que es la clasificación el CI-10, la clasificación internacional de las enfermedades. También los ubica dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. Está la bulimia nerviosa y la bulimia nerviosa atípica. Pero hoy en día, el que más se está utilizando, el sistema clasificatorio que más utilizamos es el DSM-5, que salió aproximadamente hace 2 años. Entonces, esta es una imagen que lo que hace es un resumen de lo que es el diagnóstico de la anorexia, de la bulimia, que es una ingesta excesiva de alimentos en cortos periodos de tiempo, grandes cantidades de alimentos. Hay una sensación de llenura, produce una cantidad de síntomas, ya los vamos a ver. Y para compensar, para disminuir la sensación de culpa que le produce el atracón, recurre a conductas compensatorias inadecuadas como vómitos, abuso de laxantes y diuréticos y dietas restrictivas intermitentes. Antes de que saliera el DSM-5, se había clasificado la bulimia en 2 tipos, una que era purgativa y otra no purgativa. Hoy en día no existe esa clasificación porque lo purgativo y lo no purgativo está dentro del cuadro. De todas maneras, con fines descriptivos, yo se los traigo. A nivel purgativo, ya sabemos que usa ¿qué? Se produce el vómito,
uso de laxantes, diuréticos o puede utilizar enemas. El DSM-5 no coloca que utilice enemas, pero muchos bulímicos pueden utilizar enemas. No quiere decir que todos los bulímicos lo utilicen, pero muchos bulímicos sí utilizan los enemas. Y la purgativa, que es otra conducta compensatoria donde hacen ayunos prolongados, pueden durar 2 o 3 días sin comer o comer muy poquito. Y otra cosa es la vigorexia, o sea, el exceso de ejercicio en corto tiempo, con un gran agotamiento. Habitualmente los bulímicos tienden a estar vinculados a gimnasios, a deportes de alto esfuerzo. Vamos a ver ahora las fases. ¿Qué son las fases? Simple y llanamente el transcurrir, el dinamismo normal en que ocurre la bulimia. Cómo empieza, cómo sigue, cómo pasa después. Hay algunas fases. Estas fases son las mismas, el mismo diagnóstico. Primero, el atracón. Segundo, por ese atracón que les produce una intensa culpa. Pero es una intensa culpa que pueden llegar hasta grandes estados depresivos, a crisis de hospitalización por la culpa. Vienen las purgas tremendas y después viene un periodo, un estado de vigilancia, de gran depresión e insomnio. Muchos de estos estados de vigilancia del paciente, de la persona bulímica, los auxilia y los maneja con otras adicciones. Entonces es muy común, por ejemplo, que el bulímico recurra a medicamentos para dormir, a el uso de tranquilizantes menores como drogas para manejar la ansiedad, como los ansiolíticos, o pueden recurrir al uso de la marihuana o la cocaína, o pueden ser incluso poliadictos, toman alcohol, otro tipo de drogas. Eso es muy común en los bulímicos, cosa que no observamos en la anorexia. Esto era lo que les estaba diciendo. Es muy común que ellos mezclen, por ejemplo, alcohol, drogas. Es muy común que esté asociada la bulimia a un trastorno distímico de base, a un trastorno depresivo de base, un trastorno depresivo mayor de base. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la cantidad de alteraciones. Obvio, una persona que come tanto, que se produce vómito cada vez que come, porque es que no es que coma bastante hoy, es un discurrir natural de su vida. Comen abundantemente, hay una ansiedad por comer. La comida les brinda tranquilidad, pero después la comida se vuelve en su contra y les genera ansiedad. Entonces es cuando vienen las purgas o las conductas compensatorias. Todo este desorden en la alimentación va a traer grandes problemas a nivel físico, también a nivel psíquico, ya los vamos a ver más adelante, pero vamos a ver los problemas físicos que acarrea comer de manera tan abundante, de manera desordenada y en poco tiempo. Vamos a tener problemas metabólicos, cardiovasculares, renales, dermatológicos y del tracto digestivo, que son observables. Por más que la persona quiera ocultar el consumo de la droga, va a llegar un momento en que hay manifestaciones clínicas que son incontrolables. Vamos a encontrar, por ejemplo, en las manos, cómo se introducen los dedos para vomitar. Al salir el vómito y caer en la mano, recuerden que cuando se vomita hay restos de alimentos procesados y procesados con el ácido clorhídrico del estómago, que es supremamente fuerte. Ese ácido va arrasando con todo lo que se lleva imagínate, vomitar todos los días o con mucha frecuencia, eso va a traer problemas en todo el tracto digestivo. Por ejemplo, vamos a ver que el esmalte dental se va perdiendo, los dientes se van perdiendo su tamaño y se van perdiendo su esmalte dental. Pueden tener inflamación de las encías, una gingivitis por la cantidad de ácido. Las glándulas salivales se ven terriblemente afectadas. Hay una esofagitis por el ácido también, regurgitaciones, o sea, se les devuelve el alimento.
Puede haber incluso por la cantidad de ácido, y eso en casos graves, roturas esofágicas, dilatación, incluso en muchos casos ha habido perforación del estómago, problemas del páncreas, estreñimiento. A nivel cardiovascular, es común, por ejemplo, encontrar problemas de hipotensión. Vamos a ir hablándolo más adelante. Vamos a ver todo lo que causa el vómito. Mira lo que les decía de las manos. Observen las callosidades que se forman son las manos de un caballero. Miren las callosidades que se forman. Eso es por el vómito. Hay caries, erosión del esmalte y de las encías, lesiones en la mano, erosiones en el dorso. Esto se llama signo de Russell, estas erosiones que ven en las callosidades del paciente, son muy comunes. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque como son síntomas de alerta, hay que hablarle a los papás que se encuentran algún tipo de estas cosas en sus hijos. Inflamación de la garganta, pérdida de electrolitos. Usted lo ve, por ejemplo, que a veces les da una sed desesperante. Aquí se ve más, con más claridad el síndrome de Russell. Si le ven las callosidades en los nudillos. Es muy común en este tipo de pacientes. Por el uso de laxantes, es común encontrar en ellos, por ejemplo, dolores abdominales terribles, cólicos terribles. Vamos a ver el intestino perezoso. O sea, personas que tienen problemas para evacuar durante muchos días. Pero eso es por el uso constante de laxantes. Hace que el movimiento normal del intestino se vaya perdiendo, se vuelve un intestino perezoso. Entonces van a tener periodos muy intensos de estreñimiento. Mala absorción de calcio, por eso hay descalcificación. Por el uso de diuréticos, algo muy común en estas personas es que toman mucha agua e incluso pueden terminar también en diabéticos. Y hay una gran deshidratación, disminución de los reflejos, disminución del potasio. ¿Qué pasa en la mujer? ¿Qué vamos a observar? Hay cambios en los ciclos menstruales. Uno puede durar 28 días, 8, 31 o pueden venir 2 periodos menstruales en un mismo mes y en los casos avanzados puede haber ausencia de la menstruación. En el hombre también podemos encontrar estancamiento en el aparato reproductor. ¿Qué pasa también con el peso fluctuante? Que es algo muy común en los bulímicos. El anoréxico no, el anoréxico baja de peso y para que suba de peso es muy complicado. Pero el bulímico está como el yo-yo, sube y baja, sube y baja. Eso trae como consecuencia la cantidad de alteraciones, estrías, pero lo que va a traer es que el cuerpo pierda la capacidad de su tonicidad, los músculos pierden la capacidad de su tonicidad, los huesos pierden su capacidad ósea, hay osteoporosis en los pacientes con bulimia. A nivel psicológico, ¿qué podemos encontrar? Obviamente una persona que necesita sentirse bien comiendo, necesita sentirse bien no comiendo como en el caso de la anorexia, es porque su autoestima, su valoración personal está afectada. Muchas depresiones reactivas, neuróticas, usted ve que la persona va, abre la nevera y come, busca comer, busca esto, busca lo otro, porque la boca está asociada con la dependencia y con la saciedad. La saciedad calma, cuando se sacia a nivel oral, la persona se tranquiliza. El alimento tiene un efecto tranquilizador. Eso es normal. Te oye que el dicho común que barriga llena, corazón contento. Eso lo escuchamos muy comúnmente. Cuando eso se sobrepasa, cuando la barriga llena, corazón contento, cuando la barriga tiene que estar muy llena y frecuentemente, cuando llega a una bulimia, es porque hay una pérdida de la autoestima. Una pérdida significativa del amor propio. Estas personas son ciclotímicas. Hay momentos de euforia, de alegría, especialmente cuando van a comer o están, porque todo el tiempo están pensando en qué van a comer y qué es lo que van a comer y qué es lo que van a hacer.
se ponen eufóricos, pero esa curva cae frecuentemente y llegan a la depresión. E incluso ellos pueden tener ideas suicidas. Es más frecuente encontrar ideas suicidas en la bulimia que en la anorexia. Vemos la falta de control. Son promiscuos, consumen alcohol, otras adicciones, son adicciones, encontramos también adicciones al juego. Encontramos también trastornos de personalidad limítrofe o borderline. O sea, están en la línea, en la mitad, en si son del lado de la psiquiatría o de los psicóticos o del lado de los neuróticos. Hay una inestabilidad muy significativa en ellos. Y problemas, bueno, todos estos son problemas emocionales. Vamos a ver cuáles son las causas de la bulimia. Igual que la anorexia, no hay una única causa. La teoría psicoanalítica se enfoca mucho en la figura materna y en la relación con esa figura materna. Pienso que es algo muy importante porque la alimentación, el primer objeto que alimenta es la madre. Y a través de la alimentación se da vida y se calma la vida. Entonces, la mamá es una figura muy importante y el modelo materno, o sea, una mamá que ande pendiente del cuerpo, de la comida, de las dietas, esos modelos no son adecuados para los hijos. Sin embargo, los teóricos actualmente están pensando que hay varios factores que influyen, que inciden en la bulimia, igual que en la anorexia. Hay factores psicológicos que tienen que ver con la estructura familiar, con su autoestima, factores biológicos, una predisposición genética, y factores sociales, como la sociedad te obliga a que estés delgada, o a que estés gorda, o a que estés con 60, 90, 60, o a que vistas de determinada forma. La sociedad, de una u otra forma, es un factor gestor de patologías en estos cuadros. Aquí tenemos un resumen de esos factores predisponentes. Factores individuales, factores familiares, en casas de personas con adicciones, en casas de personas con problemas con trastornos de la conducta alimentaria, madres que han pasado por estos trastornos. Precipitantes. Uno de los factores precipitantes grandes que encontramos son las crisis de la adolescencia, porque estos cuadros se presentan en la adolescencia. La bulimia, que es más común encontrarla, más frecuente encontrarla, está más tardía que la anorexia, pero es más frecuente que la anorexia. Y factores de mantenimiento o factores circunstanciales actuales que mantienen la patología, problemas en las relaciones de pareja. Particularmente atendí una usuaria que su marido, su esposo, adicto, la indujo al consumo de droga. Y cuando la quería castigar por algo, le quitaba la droga o le quitaba la comida. Y todo lo que eran los halagos y la manera de hacerla sentir bien era dándole grandes cantidades de comida. Esto era una persona que venía de una estructura familiar con una mamá supremamente psicorrígida, exigente, súper exigente, una señora acomodada económicamente, trabajadora, pero quería exigirle a la hija perfección. Una muchacha que se sintió todo el tiempo muy presa en la cárcel de la autoridad de su madre, se consigue una pareja totalmente opuesta a lo que le exigía su familia y se encontró con la bulimia. Gracias a Dios ya hoy en día salió de eso y tiene una vida relativamente estable. Hay algunas teorías psicológicas, unos supuestos teóricos, como la teoría del afecto negativo, que era lo que les hablaba de la mamá. Una persona que emocionalmente esté mal puede caer en lo que sea. Un psiquismo frágil, vulnerable por antecedentes familiares disfuncionales. Hoy en día las parejas se casan y no piensan en el compromiso y en la relación, sino no sirvió y chao, y dejan 2, 3 hijos, entonces los coge el uno, los coge el otro, el hijo maleta. Hijos que no crecen, que no se sienten producto del amor, sino de las circunstancias y el placer.
Eso hace que estos muchachos tengan una tendencia muy elevada a ser vulnerables en la vida. No quiere decir que todos los que tengan una familia disfuncional vayan a ser bulímicos, porque tiene que tener una madre también sobreexigente, una madre castratoria, pero una madre también que no da afecto y que hace que la criatura sea vulnerable. Los individuos con un afecto negativo elevado comen compulsivamente, pero con el afecto negativo elevado son depresivos. O sea, la presión psíquica, su estado de ánimo está por debajo. Son personas tristes, son personas desvalorizadas. En la universidad han habido casos de muchachas bulímicas. No estoy autorizada para hablar de ello. Ustedes no se dan cuenta porque ya eso ocurrió hace algún tiempo. Que tuvo varios intentos suicidas. Una muchacha que vivía con su madre, amante de los animales y amante de la naturaleza, pero se encerraba. Después de que comía como loca, después de que vomitaba, de que tomaba laxantes, que consumía cocaína, se encerraba. Venía en esa tercera fase de autoevaluación, de autofustigación. Y en esos intentos, en esos aislamientos profundos que tenía, tuvo varios intentos suicidas. Gracias a Dios no llegaron a ser efectivos y hoy en día vive una vida estable, pero necesitan terapia. Vamos a ver cuál es el tratamiento. El tratamiento inicial debe haber psicoterapia individual y familiar. Las personas, nosotros debemos tener grupos de autoayuda. Todos debemos tener grupos de autoayuda. Unos buenos amigos son grupos de autoayuda. Un buen profesor es alguien bacano de autoayuda. Si tenemos 2 o 3 profesores buenos, esos son de nuestra autoayuda. Pero debe haber un grupo de autoayuda. En algunos casos, los pacientes tienen que estar hospitalizados y tienen que ser medicados con tranquilizantes, porque los niveles de ansiedad son muy grandes y la persona no está en condiciones de ninguna manera de manejarlo. A veces le dicen, niña, pero pon de tu parte. ¿Qué van a poner de la parte? O sea, uno no puede obligar a una persona que haga algo que no puede hacer. A nivel psíquico existen las limitaciones como cuando existe una limitación física. Por ejemplo, si tú ves un paciente que no tiene piernas y tú le dices, niño, pero camina, pero ¿cómo va a caminar si no tiene piernas? A veces psíquicamente los conflictos son la ausencia de esas piernas. Entonces tú le dices, niño, pero pon de tu parte. ¿Cómo va a poner de su parte si no puede? Necesita ayuda. Por eso la educación en salud es importante. No solamente para prevenir, sino cuando ya hay un caso instaurado, poder ayudar de la manera más eficiente, dando las directivas a dónde direccionar a la persona, con quién enviarla. Lastimosamente, en Colombia, tú te metes en España, por ejemplo, y hay cantidades de grupos de autoayuda. Aquí en Barranquilla existen clínicas de hospitalización, pero específicas para trastornos alimenticios. Con experiencia solo en trastornos alimenticios no hay. Les voy a mostrar una que está en Bogotá, por si acaso conocen a alguien, para que busque ayuda en eso. Pero lo que tiene que tener la persona es psicoterapia. ¿Por qué? Porque si la persona no sabe qué es lo que le pasa, por qué hace lo que hace, en ausencia de conocimiento, vamos a ser presos de los errores. Si una persona no descubre el motor de su enfermedad, nada va a hacer. Si trabajamos nada más con los síntomas, se quitan durante un tiempo, pero después vuelven, porque lo que los causa aún sigue ahí. Entonces hay que tener psicoterapia. Tenemos que trabajar pensamiento, emoción y conducta. Si se necesita droga, hay que buscar un toxicólogo o un psiquiatra o un médico internista. Si se necesita hospitalización, hay que buscar un sitio para que se hospitalice. Si se necesita psicoterapia, se necesita un psicólogo.
Este se llama COU, C-O-V-U, que es un test que se les da a los cuidadores o a las personas, a las familias. Yo quiero que ustedes lean, no para que lo contesten ni nada de eso, pero para que vean lo que se pregunta. Son preguntas de alerta. Cada una de estas 27 preguntas son una alerta para ver si en nuestra casa, en nuestra familia, existe alguien con un problema alimentario, en este caso, la bulimia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la 21, se irrita con facilidad y en ocasiones no maneja su ira. Ya sabemos que el bulímico es agresivo, que es irritable en ciertos momentos porque es compulsivo, y más si le quitan comida o si le quitan droga. Entonces, se las dejo es para que la lean. Interesante. Este era el grupo que les decía, esta es el link, los que quieran ingresar al link, se llama Programa Equilibrio, trabaja alteraciones de la conducta alimentaria y me pareció interesante, por eso se los traje para que lo vean. Pueden ingresar con el link a esa página. ¿Cómo vamos a prevenir la bulimia? Estas son unas generalidades que yo coloqué ahí. Pero el bulímico, como cualquier persona con problemas alimentarios, no le tenemos que hablar ni de comida, ni de peso, ni de talla, ni compararlo con nadie. La gente tiene que aprender a valorar sus propias cualidades. La persona tiene que aprender a amarse. Hay que reaprender, hay que desaprender las conductas negativas y aprender a valorarse. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Eso se puede transformar? Claro que se puede transformar. Hoy en día hay tratamiento para la bulimia. No criticar la apariencia de los demás. O sea, si yo critico a otros, a mí también me van a criticar. Y con la medida que evalúen a otros, me evalúan a mí. Estos papás de estos bulímicos habitualmente son descalificadores de otras personas. Entonces debemos enseñarlo a que no juzguemos la apariencia física de nadie. Y otro es llegar con el profesional adecuado. Llegar con el terapeuta adecuado. Muchos profesionales, usted ve por ejemplo las propagandas que hay en la web, psicólogos ofreciendo cantidad de cosas. Hay que buscar bien, hay que buscar con lupa, lo mismo que psiquiatras. Yo pienso que las profesiones de la salud no deben tener ese marketing tan parecido al que vende zapatos o al que vende yuca. O sea, debe ser totalmente diferente. Porque trabajamos con algo muy delicado que es el psiquismo de las personas. Bueno, debemos enfatizar en la familia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de bulimia? Que decíamos que ya la gente no come en la sala. Todos no comen en la sala, uno come en el cuarto, otro come en otro lado. El ámbito familiar es muy importante. La familia es un entorno diseñado por la vida para que aprendamos a amarnos. La familia es el primer educador emocional. La familia tiene que aprender a no descalificar, a no criticar, a no dar modelos patológicos de belleza, a amarse como uno es. Al hijo hay que decirle: qué bonito te ves hoy, qué interesante te queda esa ropa hoy. Oye, no me había dado cuenta, tienes un cabello muy bonito. De pronto, si usas determinado color, se realza el color de tu piel. Siempre hablar en positivo, pero no con gritos, con descalificaciones, que eso es muy común. En el colegio, obviamente tenemos que trabajar el bullying. Hoy en día se está trabajando el acoso escolar. Y los profesores también deben ser modelos de salud. El problema es que aquí cualquiera es profesor. Usted ve que van a hacer una cirugía plástica o una microcirugía y buscan un microcirujano. Aquí profesores cualquiera. Y eso es muy complicado, y especialmente los que trabajan con adolescentes. Deben ser profesores totalmente idóneos, no solamente en el conocimiento de las asignaturas, sino en el ámbito relacional con los estudiantes. Y en el ámbito familiar, bueno, ya eso se los dije, en el ámbito escolar. Vamos a ver la epidemiología.
Miren dónde se presentan más casos de bulimia. En el mundo occidental, nosotros. Es una enfermedad crónica en niños y adolescentes. Es terrible eso. Es bien terrible eso. La prevalencia media, 1 sobre 100.000 y de 1 por cada 200 adolescentes de raza blanca. 1 por cada 200. Imagínate tú. En los últimos 30 años la incidencia parece haber aumentado tanto en los Estados Unidos de América como en Europa occidental. O sea, es terrible. Y sin embargo tú ves, por ejemplo, que en televisión las propagandas son totalmente iatrogénicas. Las propagandas de televisión en Colombia inducen al consumo de cigarrillo, al consumo de sustancias que son supremamente tóxicas, como por ejemplo frutiño, Coca-Cola, todas esas bebidas azucaradas que son tóxicas para el organismo, a tener modelos, porque los periodistas, todo el mundo tiene que ser 90, 60, 90, tener el pelo liso, tener, o sea, una cantidad de locuras, que a los muchachos eso les va llegando y les va llegando y les va llegando, y se van copiando con los modelos. La publicidad tiene un efecto iatrogénico en la cultura. 20% de mujeres con bulimia siguen luchando contra ese trastorno después de 10 años, imagínate tú. La bulimia no se cura, pero la persona deja de tener atracones. La persona aprende a manejar su adicción a la comida. La población en riesgo se presenta más en mujeres que en hombres, pero también hay hombres con bulimia. De cada 10 casos, solo 1 es hombre. ¿A dónde aparece? Igual que la anorexia, aparece en la adolescencia. Y especialmente en aquellos adolescentes con problemas de autoestima. Que la presión social está asociada. Claro, hay una gran presión social por alcanzar un cuerpo idóneo, el cuerpo esbelto, el cuerpo bonito, el cuerpo moderno. Todo cuerpo es bello. La tasa de mortalidad se sitúa en el 5% de los casos. Es muy alto. Hay unas preguntas de este cuestionario que las van a hacer. ¿Cómo van a ser? Nosotros tenemos un grupo en WhatsApp. No tenemos una herramienta colaborativa para trabajar de manera colaborativa, pero yo quiero que ustedes se conecten y cada 3 estudiantes por WhatsApp quiero verlos chateando sobre el tema en el grupo que tenemos en WhatsApp y respondan estas 10 preguntas. Ahí abajo les dejo un link para que profundicen. Ahí están las preguntas resueltas. Yo lo que quiero es que redacten a su manera. Estas respuestas las van a mandar a un foro que está en Moodle, en nuestra aula extendida. Las van a hacer en grupos de 3 personas. Ustedes se conectan, hablan. Si tú sientes que no tienes eco con otras personas para hacer el trabajo, lo mandas tú solo. Lo ideal es que aprendamos a trabajar con otras personas, pero de otra forma, porque en la multitud de consejos hay sabiduría. En la multitud de saberes se forman nodos de conocimiento. Entonces necesitamos aprender del otro, escuchar al otro, aprender a hablar con el otro de temas científicos, de estos temas que son temas que les preocupan a los jóvenes como ustedes. Entonces, les dejo esas 10 preguntas. En este link están las respuestas. ¿Qué es lo que quiero? Que las escriban con sus palabras, que hagan un parafraseo de las respuestas y las pongan con sus términos. Y cuando tengamos la clase virtual, que podamos interactuar, resolvemos algunas cuestiones que ustedes hayan quedado con relación al tema de hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.